Qué historia apasionante ¿Quién es nuestra. Kary Mullis? Kary Mullis. Hoy día vamos a hablar primero del PCR, ¿ya? Cada vez que hay PCR, yo un conozco Lo mismo que el homicidio... PLR. La PLR, No, conozco. es otra. ¿Ya? Cada vez que hay un homicidio aparece CSI. Claro. Cada vez que hay que identificar un resto óseo, cada vez que hay que diagnosticar una enfermedad respiratoria, cada vez que aparece un hijo nuevo de Álvaro Salas, usamos PCR. Ya. El ADN. PCR quiere decir Polymerase Chain Reaction, Ya. reacción en cadena de la polimerasa, y es la técnica de biología molecular más importante que se ha inventado, que permite fotocopiar moléculas de ADN. Perfecto. En fácil. Ajá. Eso quiere decir que si tú tienes una muestra muy chiquitita de tu genoma, ¿Ya? con esta técnica la puedo amplificar millones de veces y con eso la puedo secuenciar, la puedo analizar, puedo hacer un montón de cosas con esa información. Perfecto. Esta técnica cambió para siempre a la biología molecular, a la biología, el diagnóstico de enfermedades, las ciencias criminales y forenses, cambió todo. Fue una técnica totalmente disruptiva, muy obvia si uno la piensa desde el punto de vista de la bioquímica, de cómo hacerlo, Ajá. pero lo cambió todo. Y esta técnica se la debemos, la técnica que cambió todo, a un señor que se llama Kary Mullis, que ¿Ya? nació un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Mira. del año 44, y murió hace poquito, el 7 de agosto de este año. Ajá. Nos enteramos un poco después de su muerte, apareció en todos los diarios, como 10 días después. Aparentemente la familia manejó con mucho recelo Ajá. el funeral. Pero quiero que hablemos de él, de Kary Mullis, aprovechando que recientemente falleció, pero de su figura, porque además este señor, con esta invención que generó, se ganó el Premio Nobel de Química Ajá. y se convirtió en un imbécil. A ver, espere. Así de Para un corta. segundo, No. para meternos en términos de contexto. ¿Cuándo hizo este descubrimiento? Vamos para ¿Cuándo allá. se hizo célebre Esto a propósito vamos, de su vamos, descubrimiento? porque vamos de hecho en orden. Ya. Kary Mullis contó que desde muy pequeñito jugó con las drogas. De hecho era pequeño, cuando tenía problemas para dormir, su mamá le daba fenobarbital. Ya, Un barbitúrico, así piola. Ah, pero bueno. Viola, Bueno, relajadito. él dice que en Es los una cosa 50 suave. era relativamente común. De hecho, cuando estaba con dolor de guatita, ¿Ya? y a uno le dan, no sé, una agüita de hierba, Claro. él tomaba opio en alcohol. Ah, ya. Suave, que era un medicamento que tú podías encontrar de manera legal en Estados Unidos. Ojo con eso. ¿ya? Atención, Cristela. Entonces, no, ya no. Ya no. Ahí había No, una dura para que parara no, el dolor no. de la guatita. Ya no. Pero él cuenta esto en su autobiografía, que es una lectura de verdad impresionante. La vamos a mostrar después, tenemos la foto de la portada de la biografía. ¿Ya? Pero él cuenta que desde muy pequeño tuvo contacto con este tipo de drogas, que Ajá. después con el tiempo se prohibieron, pero aparentemente algo quedó ahí. Era bueno para la codeína, opio en alcohol, y el año 66 se mete a la universidad a estudiar química. Y él cuenta en el libro que entra a la sala y buscó al más chascón de la sala. ¿Ya? Y le fue a decir, oye, ¿dónde consigo drogas? Ya, o sea, De una. le gustaba No, mucho sí, la droga. a él le gustaba, él sentía que las drogas de alguna forma abrían su mente. Y por de eso se motivó a estudiar química. Las drogas, no, fíjate que él se motivó a estudiar bioquímica, porque en un momento tuvo la disyuntiva de seguir o astrofísica o bioquímica. Perfecto. Y él decidió que si estudiaba bioquímica le iba a ir mejor con las mujeres. Ese fue su punto de corte. No lo sé, no lo creo, pero bueno, él decidió Antoja eso. Pero Sí, queda sí, muy sí. bien en una En una biografía, evidentemente. Queda Ahora, bastante se sentó al lado del chascón, le dice, oye, drogas, y se consiguió un partner justamente para jugar a las drogas. Él estaba muy interesado sobre todo en el LSD. bien. Perfecto. Que en aquella época, si Exacto. inició el 40 y tanto, a fines de los 60, era como la droga en la que había que estar, ¿no? Exactamente, entonces él tenía mucha curiosidad y se consiguieron LSD y comenzó a hacerle al LSD en 1966. O sea, comienza sus estudios de química y comienza a tratarse con ácido, más todas las otras cosas que tomaba. En esa época también sintetizó N,N-dietiltriptamina, el famoso DET, Ya, ¿qué es y eso? se mandó un bolón. Espérate, ¿qué es eso? Perdón. hay Son todas estas drogas alucinógenas. Ajá. Esta es una droga alucinógena del tipo sintética ¿Ya? y se pegó un trip pésimo. Ya. ¿Ya? De hecho, él Una sentía- mala bola. Él sintió que estaba en un hospital y lo estaban preparando porque lo iban a mandar a la Tierra a nacer. O sea, completamente Opa. cambiado. Y cuando se da cuenta que está en su casa, ve que en la chimenea había una serpiente. Ya. Entonces agarra un leño y le empieza a dar a la serpiente. Bueno, la serpiente era la resulta serpiente? el clarinete de su roommate. ¡No! Le destruyó Uy, el le salió clarinete. cara la volada. Le salió clara la bola. le destruyó el clarinete. Después de eso, de esta vida química, cierto, bien compleja, se fue a hacer un doctorado en bioquímica a California. Ya, pero espérate, digamos que independiente de sus excesos, era un tipo brillante. O sea, Era un siempre tipo- fue. Era un tipo inteligente, Ya. muy disperso. Ya. Pero sé estudioso, si, porque no sé para si llegar- catalogarlo de brillante, pero Ya, sí, pero estaba en ese nivel, el nivel alto medio, digámoslo. O sea, era como el Mateo buena onda que se fuma su cosa de De vez en repente, cuando, que te bueno, deja pa'l copiarle la carrete, prueba, etcétera. exactamente. Ok. Comienza su doctorado, ¿cierto?, en Berkeley, y fíjate que algo curioso. Por esa época publica un artículo en Nature
como autor único sobre astrofísica. O sea, un área nada que ver. De hecho, tomó mucho más cursos de astrofísica que de bioquímica haciendo el doctorado. Perfecto. Pero después decidió que esa área era mejor porque él veía que ahí había más plata. Ajá. Y la chuntó medio a medio porque él se metió en esa época, mediados de los 70 en California, en la biología molecular. Que partió, de hecho, en California. California es como la cuna de la biología molecular, que revolucionó a toda la biomedicina y además se convirtió en hogar de muchas empresas de biotecnología. Perfecto. Entonces él estaba ahí muy bien parado. Bueno, entre medio administró una panadería. Ya. Tiene una vida bien, bien curiosa. Se casó 4 veces. Cuenta una historia muy interesante. El año 74, haciendo el doctorado en Berkeley, le gustaba darse toquecitos con óxido nitroso. Gas hilarante. No, sí, le hacía a todo. Entonces tenía un Pero tanque. estamos hablando de una máquina No, de no. consumo. Su hijo dijo alguna vez, es como tener a Jim Morrison como tu padre. Obvio. Y bastante más, Bueno, diría no, yo. tenía- Jim Morrison era bueno para el copete Bueno, y para la marihuana, digamos. No, le hacía todo. Claro. Todo. De hecho, él decía que cada droga nueva que salía, ellos la fabricaban mientras el gobierno no la prohibía, porque había un lapso de tiempo entre que la droga salía y el Estado no alcanzaba a reaccionar. Y en ese periodo, en esta zona gris, aprovechaban de sintetizar y mandarse para adentro todo lo que pillaban. Perfecto. Bueno, la cosa es que tenía un tanque de óxido nitroso listo para darle toquecitos. ¿Qué efecto produce? Gas el hilarante. óxido? De hecho, se usa como anestésico en dentista infantil. Ya, perfecto. Pero además es el famoso gas hilarante. Ajá. Y produce una sensación placentera en el cerebro. Se pone la manguerita en la boca, pero aparentemente antes había tomado otra droga que interactuó con esto y Ya. se durmió con la manguera No. de óxido nitroso abierta en la boca. Con el cambio, con la salida del gas, se le congeló la lengua y el labio y despertó después de un buen rato y el tanque de óxido nitroso lo tenía fuera de la boca. Se había salido la manguera. Afortunadamente. Él no entiende cómo se salió. Nunca entendió cómo se salió la manguera. Ya, Hasta el año 78, cuando en un bar, estaba con polola a esa altura, en un bar, mira a una chica, hacen contacto visual, enganchan automáticamente y se van a su casa. Pero, ¿y Ya, dejó a la pero polola esa botada? historia No, me cuenta la polola andaba de viaje. Ya. Y ella le dice, yo te conocí antes, cuando tuviste el incidente con la botella. Y él así como espantado, ¿y cómo fue eso? Yo estaba ahí, yo saqué la manguera de tu boca mientras hacía un No. viaje por el plano astral. ¿Qué? Y Kary Mullis le creyó. No sé, Oye. este tipo es impresionante. No, Pero la le buena creyó, historia. pero esa información era pública, Bueno, ya tenía él como dice en el libro saber que era, de esa él dice en historia. el libro que nunca hablaba de esto porque le da vergüenza, porque casi se mató. Y él dice que nunca hablaba de esto. Ahora un tipo en Oye, un esto, bar. esto es completamente Big Fish, ¿ah? No, esto es Como la viejo. película, son historias de Big Fish. La historia de este gallo es impresionante. Bueno, y estamos hablando de esta persona, quiero que lo tengan claro, se fue de la ciencia, la abandonó para dedicarse a ser escritor de ficción. No le fue bien, no tenía plata y un amigo le consiguió un trabajo en una empresa de biotecnología en California, Cetus Corporation. Ya. Y ahí él lo que hacía era fabricar unos pedacitos de ADN sintéticos, Ujú. muy cortitos, que se usaban en otras aplicaciones. Esa era su pega, muy fome. Ya. Y él usaba software para diseñar estas secuencias a pedido de los clientes, pero una pega bien rutinaria. Lo que le daba tiempo para pensar, para irse en sus voladas. Él cuenta que parte importante de su tiempo él estaba jugando en el computador, no trabajaba en el fondo. Algún tipo de jueguito. Él alguna diseñaba tonterita. software y jugaba con esos software. Bueno, Con y- cuna, no, ¿cómo se llama? Culebra. el culebra, serpiente, Con cuna. con cuna. Qué mal. Bueno, y estaba en esto cuando en 1983, en mayo, con su polola, que también trabajaba con él en la empresa, estaba medio distanciado. ¿Ya? Ustedes comprendan que este señor, bueno para las mujeres, bueno para Sí. las drogas. Pero la Eh, polola era la misma su- que la había no. conocido en el viaje astral. No, No. esta era otra. Ah, ya, ok. Están en un punto de quiebre, Ah. el viaje era muy malo para él. Y ella se durmió, para no conversar con él probablemente. ¿Ya? Él iba con su toquecito de LCD, manejando por el camino, Una cosa suave ya. ruta mendocino, viajando, y él dice, voy a aprovechar este viaje solitario, mi novia duerme, para volarme con las cosas del laboratorio, con estas cosas que fabrico que pueden servir para algo más. ¿Ya? Y en un momento una idea lo asalta tan fuerte que tuvo que detener el auto en el camino, sacar un lápiz y comenzar a hacer cálculos. Se le ocurrió una forma de amplificar ADN en un tubo de ensayo que era tan sencilla que le pareció imposible que funcionara. Claro. Pero quedó todo el fin de semana, que se iba a reconciliar en teoría con la polola, obsesionado con esta idea. Y vuelve al laboratorio, le cuenta a algunos compañeros y fue como, ya aquí está de nuevo este gallo con su idea loca. Nadie lo pescó mucho. O sea, si es tan sencillo, alguien lo No. hubiera hecho, ¿no? Y el jefe dijo, ¿sabes qué? Acá hay algo, y puso a 3 técnicos a trabajar en la idea del Kary Mullis, como que no quiso Ya. mucho seguir. La cosa es que el 16 de diciembre de 1983 probaron que sí funcionaba. En 1985 publicaron un paper en Science acerca de la técnica y se validó a nivel mundial y se convirtió en una locura.
Ese mismo año, el 85, ya había terminado con la polola, volvió a ir a su cabaña en Mendocino, llega típico cuando llega a la casa de la playa con las compras, qué Sí, sé yo, claro. la deja en la cocina, sale a un baño que tenía en el exterior y se encuentra con un animal que merodeaba en la basura. En Estados Unidos, ¿qué animales van a la basura? ¿Una rata? Los mapaches. Los mapas. Ah, un mapache. Típico raccoon de... Y el mapache era fluorescente. Y lo queda mirando y le dice, buenas tardes, doctor. Él Ya, jura hasta bueno. el día de hoy ¿Quién le habló el mapache? que no estaba en el LSD, no. Que es verdad que le habló, pero que no estaba drogado. Ay, qué maravilla. Ya, Bueno, insisto, Big Fish total. en 1986 le dan un bono por $10.000 por su descubrimiento en la empresa, y el año siguiente la empresa vende la patente por $300 millones. No. Él a esa altura rabia. él a esa altura ya se había ido, así que no le tocó ni uno. Ni uno. Pero en 1993, durante la madrugada, recibe un llamado telefónico. No pescó porque ustedes comprenderán, a esa hora este gallo durmiendo. Caña. Y siente que el fax contesta y alcanza a escuchar algo que dice Comité Nobel. Y se despierta, agarra el teléfono, habla y le habían colgado. Cuelga y vuelve a sonar el teléfono. Le dicen, señor, le llamamos del Comité Nobel, usted acaba de ganar el premio Nobel de Química. Y él contesta, I'll take it. Oye, Qué pero él no bueno. sabía ni que Pero estaba tampoco- nominado. No, nadie sabe que está nominado. 50 años después solamente se saben las nominaciones. Mira. Dice que colgó para llamar a su mamá y contarle. Levanta el teléfono y ya había un periodista que había conseguido su número queriendo hablar con él. Claro. Entonces intenta varias veces y no puede, así que hace lo que haría cualquier californiano en esta situación. Agarró su tabla de surf y se fue a surfear. No te puedo Desapareció toda la mañana Qué haciendo cool, surf. man. Y afuera él va saliendo de la playa y estaba toda la prensa esperándolo. De hecho, el titular del LA Times al día siguiente fue: surfista de La Joya gana el premio Nobel de Química. Oye, perdón, ¿y en qué estaba él en este momento de su vida? Había renunciado a Cetus Corporation y estaba dedicado a charlas, a ser consultor de un montón, incluyendo el FBI. Él fue fundamental para establecer bases de datos genéticas. Ujú. Lo llamaron como testigo al caso más famoso de los 90 en Estados Unidos, O.J. Simpson. Ah, mira. Era el testigo de la defensa. Los abogados decidieron que no declarara mejor, porque con este historial que tenía de drogas, o sea, Podía llegar en cualquier cosa, su ¿no? testimonio podía ser un poquito complejo. Oye, Gabriel León, para que entendamos bien y comprendamos el aporte y la significancia que tuvo en diversas áreas de la medicina, de la biomedicina, dijiste de la criminalística. Todo. También, ¿de qué se trata el proceso que el tipo descubrió? ¿Qué es Él lo que- descubrió que ¿Cómo se aplica? sí, Claro. Él descubrió que en el ADN, si tú separas, porque el ADN son dos moléculas, ¿cierto? Que están juntas, Ajá. pero tú las puedes separar con calor. Ujú. Son como dos talleres pegados, tú los puedes separar. Claro. Y se unen de una manera muy particular. Hay una especificidad de unión ahí, la famosa complementariedad de pares de bases. Ajá. Y por lo tanto, tú puedes diseñar pedacitos de ADN que se unan a los pedazos grandes en el fondo, ¿Ya? y eso marca el punto de inicio y otro similar marca el punto final para que una enzima que existe en todos nuestros cuerpos, que se llama DNA polimerasa, amplifique eso. Y él descubrió que si repetía este proceso varias veces, iba a lograr múltiples copias de ADN. De hecho, miles de millones de copias. Y con eso tú puedes hacer un montón de otros análisis. Ajá. Esa idea era súper sencilla y había algunos indicios de que funcionaba, pero nunca a nadie se le ocurrió repetirlo en varios ciclos como a él se le ocurrió. Perfecto. De hecho, esta cosa cíclica fue fundamental. De hecho, años después todo se automatizó porque al principio era una pesadilla. No, claro. Se hacía con baños de agua y había que Artesanal cambiar los total, tubos claro. de 3 baños de agua distintos durante 6 horas. Después se inventó una máquina y una enzima especial que aguantaba temperaturas altas y ahora es automático. Tú haces esto, dejas la cosa ahí y en 1 hora está listo. Todos los laboratorios del mundo que hacen biología molecular tienen termocicladores, que para eso se usan. Se volvió completamente famoso, se volvió millonario, de hecho. Y yo creo que ahí comenzó un poco la tragedia. Fíjate que con esto de ser tan famoso y con esto de tener tan dinero, finalmente quedó liberado de toda responsabilidad. Se vio con mucho tiempo libre. Con mucho tiempo libre, pero no solo eso, sin responsabilidades, sin tener que hacer cosas, sin ninguna Sin absoluta responsabilidad sobre nada. Y se le acabó como su ambición, seguramente, ¿no? Se le fue completamente el control. Y yo creo que ahí viene el problema, porque esta es la segunda parte de la vida de Karimulis, que es después del premio Nobel, ¿Ya? donde el tipo se deschaveta completamente. Hay una entrevista que le hace una periodista de Esquire, Ajá. que de ahí tomé esta cita. Con dinero y fama consiguió el tipo de libertad que muy poca gente experimenta, la completa ausencia de obligaciones. Claro. Y él dijo, de hecho, él dice en una entrevista, yo me gané el premio Nobel, puedo hacer lo que yo quiera. Y esto comenzó en Estocolmo, cuando le dan el premio Nobel, Ujú. alguien le regaló un puntero láser y empezó a jugar con la gente desde el hotel, 3er piso, con el puntero láser en esa época que no eran tan populares. Claro. La gente se asustaba y en un momento le apunta un taxista que se espantó, se mete al auto, sigue molestándolo con el láser y de repente llegan 3 policías a su pieza en el hotel. Resulta que un poco antes, en Estocolmo, habían asesinado a alguien
un sniper Con una mira láser. Y por lo tanto la gente estaba muy saltona con eso. Esa fue una de las cosas. ¿Ya? Le dieron un premio en Japón, el premio más importante de los científicos en Japón. Conoció al emperador y a la emperatriz. Y cuando conoce a la emperatriz le dice, hi, sweetie. Dice, hola, lindura. No tenía absolutamente cero control. En la ceremonia del Nobel, El hombre sin lóbulo frontal. no, pero totalmente destruido. Claro. En la ceremonia de entrega del Nobel, empieza a conversar con los reyes de la corona sueca, y él había leído una especie de polémica con la hija, con la princesa. ¿Ya? Entonces le decía, bueno, yo leí en el diario que su hija es un poco problemática, tiene algunos problemas, pero no se preocupe, yo tengo un hijo de una edad similar, se lo ofrezco en matrimonio, a cambio usted me da el tercio del país. Esa fue su aproximación. Era súper ¿ya? polite, digamos. Ahora, cuando la comunidad científica comenzó a cachar que la cosa iba mal, fue durante un congreso que hoy día es mítico. Y hay gente que estuvo ahí, y cuando hay congresos de otros lados, cuenta esto como un gran evento, que es el famosísimo congreso de la European Society for Clinical Research en Toledo, en España, en 1994. ¿Ya? Recién se había ganado el Nobel Mullis, se lo había ganado 5 meses atrás, y lo invitaron, obviamente, a hablar de PCR. Claro. Claro. Justo antes de subir, le advierte el chairman del Congreso que no va a hablar de PCR, sino que va a hablar de la mentira de que el virus del SIDA causa el SIDA. ¿Qué? Y el chairman del Congreso quedó y se sube este gallo. ¿Año? ¿Estamos hablando? 1994. 94, ya. Se sube y es muy divertido porque el director del Congreso manda una carta a Nature que se llama Mal Ejemplo. Mal ejemplo. Y dice que uno de los problemas fue que en vez de hablar de PCR se puso a hablar cómo la inmunodeficiencia adquirida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida no era causada por el virus del SIDA, que en vez de eso se puso a hacer una presentación que no tenía nada que ver con lo que había dicho. Sus únicas diapositivas, ¿Ya? las que él llamó su arte, correspondían a fotografías de mujeres desnudas con luces de colores proyectadas que él mismo había tomado. O sea, imagínate. Lo ¿Pero invitan cuáles a- eran sus argumentos, perdón, para No, decir eran que ridículos. Cualquier era cosa. delirante, era un delirio? Tenía buenas preguntas, pero todas esas preguntas tenían también muy buenas respuestas. De hecho, muy irónico, uno de los primeros usos masivos del PCR fue diagnosticar SIDA, porque puede detectar el virus en etapas muy tempranas de su proliferación. Ajá. Esto fue un escándalo de marca mayor. A los 30 minutos el chairman se paró, le pidió que parara la presentación, que dejara de ser responsable. Hubo gente que se fue dando portazos de la sala. Tiene que estar ese video en algún O lugar. sea, que yo ¿no? lo ¿Habrá buscaba, algún tipo busqué de registros, registro? No hay. como ocurrió antes de los celulares, yo busqué registros de esto por todos lados, fotos, videos, Y no hay nada. y lo único que tengo son declaraciones de gente que estuvo ahí, Perfecto. que siempre lo cuenta como una cosa que fue así ya, pero el acabose. Cary Mullis además creía en la astrología, y bueno, ya les contesto el viaje astral, Raro, era científico, astrólogo. era negacionista del cambio climático. Pensaba, cierto, que el virus del SIDA no tenía nada que ver con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y todas estas creencias él muchas veces las respaldaba diciendo, viejo, soy premio Nobel. Ya se mareó Eh, por completo. Mal. ¿no? De hecho, hay gente que opina que este fue un one hit wonder, Claro. un tipo que tuvo en algún momento una idea brillante y que de verdad merecía el premio Nobel porque a él se le ocurrió. Él era medio lazy con las manos, Ajá. pero él fue el de la idea. Y por lo tanto sí le correspondía el premio Nobel, pero aparentemente eso lo desequilibró aún más. Pero además se convirtió en una figura mitológica, porque, por ejemplo, en el mundo de la biología molecular, todos los que usan PCR y saben la historia de él, lo admiran un montón, pero desconocen este lado un poco más oscuro. Claro. De hecho, yo les conté recién de una entrevista que dio en Squire, Sí. muy buena. Y hay un momento que la periodista que lo fue a entrevistar, se habían tomado una botella de vino, estaban tomando margarita, y este gallo le agarra el cuello y le trata de dar un beso a la fuerza. Y la periodista dice, no, por favor no haga eso. Claro. Y pensé que estábamos bien. Le dice, no, esto es yo estoy trabajando, qué sé yo. Claro. El tipo, pensé que había onda. 5 minutos después le agarra una pierna. No. Y la periodista le dice, oye, por favor, ya, o sea, paremos, esto es un trabajo. Y le dice, ¿cómo? ¿No querés tener sexo conmigo? Un montón de mujeres se mueren por tener sexo conmigo. De hecho, tenía en su refrigerador pegadas fotos de mujeres desnudas con las que él tenía sexo de manera permanente. Y la periodista dice, pero viejo, o sea, esto es trabajo, no nos confundamos. Claro. Él estaba muy sorprendido. De hecho, la periodista dice, estaba como totalmente sorprendido de que yo no quisiera tener sexo con él. O sea, como Y una cuenta mujer... todo eso en la misma entrevista. En la entrevista ella cuenta eso. Dice, mira. ¿cómo una mujer como tú, le dice, no logra ver la oportunidad que tiene de acostarse conmigo? Oye, ¿nunca tuvo un diagnóstico psiquiátrico? ¿Nunca No. se hizo Ahora, ver? Nunca, él decía que tenía una personalidad especial. Ujú. Hay gente que dice que sencillamente era un imbécil. Pero todo este tipo de creencias genera encuentro yo, unas mix
muy sabroso, por cierto. Es muy sabroso, es como un icono pop de la biología molecular. Es un icono pop porque además lo que hizo fue realmente revolucionario. Yo me imagino que deben haber poleras de él, ¿no? O sea, es una personalidad que podría convertirse o que podría tomar un el meme carácter científico. de como mito, ¿no? Sí, claro. Como, sí, claro. De hecho, no sé si mostraron ya la portada del libro. Sale con una tabla de surf, con la ¿no? tabla de surf, Claro. con el traje a medio sacar. Ahí está, tiene una cara de loco. Es increíble. Es notable, pero imagínate lo que además, cuando daba charlas regularmente usaba... Dancing naked in the minefield. O sea, bailando desnudo en el campo de la mente. Sí. De hecho, bueno el título. No, buenísimo el título. Él cuenta parte importante del libro sobre el uso de drogas y cómo... ¿Es una autobiografía? Es una autobiografía. Él la escribió, de hecho, como les conté, él siempre quiso ser escritor de ficción y nunca lo consiguió. Durante un tiempo lo intentó, este periodo oscuro entre el postdoc y el trabajo en Cetus, donde inventó el PCR. Ese periodo oscuro trató de ser escritor y nunca pudo. Entonces este libro fue como la válvula por la cual pudo finalmente ser un escritor. ¿Se sabe de qué murió? Neumonía. Pero murió relativamente joven, 74 años. Entonces, probablemente una complicación, tal vez en una de esas derivadas de influenza, que es típica esa edad. Tenía creencias muy heterodoxas, estaba muy equivocado en algunas cosas, pero nos dejó una técnica de laboratorio que hoy día sirve para casi cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse. Desde cuando llegan a la clínica en invierno con una enfermedad respiratoria y nadie sabe lo que es, PCR. Cuando identifican restos óseos de alguien que nadie sabe quién es, PCR. Cuando hay un test de paternidad y hay que averiguar, también se ocupa. De hecho, es probablemente la técnica de biología molecular más importante de la historia. Y nace de este viaje en LSD por un camino californiano, un día que iba a pelear con su polola en el auto. Qué linda historia. Muy buena historia. Increíble. Gabriel León, señoras y señores, 7:23. Como ya nos tiene acostumbrados, una tremenda historia. Aparte, bonitamente película. contada. Lindo. Hoy tengo más historias porque el sábado ¿Ya? vamos a juntarnos en la que leo la Reina Colón ¿Ya? para que vayan a darse una vuelta a las 4 de la tarde. Y el domingo voy a estar participando en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Providencia. Ah, qué bonito. Ahí en el anfiteatro del Parque Bustamante el domingo a las 6 de la tarde. Así que ya saben, sábado a las 4 en la que leo la Reina de Colón y domingo a las 6 de la tarde en el anfiteatro del Parque Bustamante. Todo esto con ¿Qué son los mocos? Todo esto con ¿Qué son los mocos? ¿En qué va? Ya entregué manuscrito de libro nuevo. Chan, chan, ¿En chan. serio, Gabriel? Que es como ¿Qué son los mocos 2, digamos? Exactamente, También que dirigido a una probablemente- También dirigido a audiencia niños. infantil. También sigue la saga de Pachi y su papá científico, Ajá. y el perro Lucas, obviamente. Claro. Y en este caso vamos a abordar preguntas relacionadas con el mundo animal, que nacen, igual que el anterior, de una anécdota con mi hija. Un día que paramos en el camino a la playa a echar benzina, mira al lado y había unos queltehues, y mi hija me dice: papá, ¿por qué los pájaros tienen las rodillas al revés? Perfecto. ¡Qué buena pregunta. pregunta! Listo. Notable. Y ahí, preguntas de animalitos, así que el libro que viene ahora, que probablemente va a salir en el mes de noviembre de este año, va a ser acerca de preguntas de los animalitos. ¿Y tiene título? Probablemente se llame... No lo puedo decir todavía, me va a retar la Sí, editora. pues no me lo va puede decir. a retar la editora, sí, Ya, no no. puedo romper la sorpresa, pero va a ser de animalitos. Ya, va a tener que ir con Igual la... nos dijo bastante. Gabriel Sí, León. medio spoiler. El que les spoiler. mandé. Muchas gracias por la columna de hoy. No se droguen, niños, por mucho esto no es un ejemplo. Sí, no a todos se le ocurren las mismas No, ideas. por ojo. favor, no todos los trips son buenos. Que le vaya bien, Gabriela. Igual a ustedes que estén bien.